Estimados estudiantes, vamos a continuar con los tipos de socialismo en esta clase del capítulo 9. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el anarquismo con Pierre Joseph Proudhon desde 1809 al 1865 como uno de los primeros defensores del anarquismo. El anarquismo sostenía que todas las formas de gobierno son coercitivas. En otras palabras, te obligan a hacer algo con un objetivo en mente y deberían de abolirse, según Proudhon. La experiencia, de hecho, muestra que en todas partes y siempre el gobierno, por mucho que haya sido para el pueblo en su origen, se ha colocado del lado de la clase más rica y más educada frente a la clase más numerosa y pobre. Y en lugar de mantener la libertad y la igualdad entre todos, trabaja persistentemente para destruirlos, en virtud de su inclinación natural hacia el privilegio. También podemos concluir sin ningún tipo de temor que la fórmula revolucionaria no puede ser gobierno directo, no gobierno simplificado, sino más bien que no es gobierno. Gobernar el pueblo siempre será estafar al pueblo, según Proudhon. Siempre es el hombre quien da órdenes al hombre, la ficción que pone fin a la libertad. Le hablaban a la gente de que eso era una ficción, que el gobierno era una ficción, que no era necesaria, y los anarquistas imaginaban comunidades comprometidas en la producción y en el comercio con otras comunidades, con asociaciones de productores que controlaran la producción agrícola, industrial e incluso la producción intelectual y artística. Se esperaba que las asociaciones de consumidores coordinaran la vivienda, la iluminación, o sea, la energía, la salud, la alimentación y el saneamiento o la limpieza. La comprensión mutua, la cooperación, la libertad total caracterizarían a la sociedad anarquista. Son personas que creen en la total libertad. Se fomentará la iniciativa individual y se controlará eficazmente todas las tendencias a la uniformidad y la autoridad centralizada. Nada de centralización, nada de uniformidad, que cada cual sea como quiera ser. Eso ellos lo postulaban. Aunque los métodos para lograr sus objetivos diferían de unos y otros. La comunidad ideal de los anarquistas se parecía a la de los socialistas utópicos, no gobierno. Eso era lo que ellos decían. Ahora vamos a examinar el socialismo marxista. Y como vamos a descubrir en este capítulo próximo, el próximo capítulo, el 10, el socialismo científico o marxista, basado en las teorías que le daban valor al trabajo y en la teoría de la explotación de los asalariados por parte de la gente capitalista. Marx y Engels despreciaron con mucha pasión el capitalismo. Rindieron homenaje al gran aumento de la productividad y la producción que desató este sistema. Pero el capitalismo enfrentó luchas de clases y contradicciones que inevitablemente lo llevarían a ser derrocado y reemplazado por el socialismo. ¿Acaso no estamos viendo eso que está ocurriendo en los Estados Unidos? El Estado capitalista establecerá su propia dictadura del proletariado para destruir a la clase burguesa. Bajo el socialismo resultante se permite la propiedad privada en bienes de consumo. Pero el capital y la tierra son propiedad pública del gobierno del Estado central. La producción se planifica al igual que la tasa de inversión, eliminando el afán de lucros y el libre mercado como las principales fuerzas orientadoras de la economía. Libres mercados, afán de lucro, no va a haber en el socialismo marxista. Ahora vamos a ver el comunismo, que es un poco más avanzado
es un poco más profundo estos sistemas socialistas que desembocan en el comunismo. Según Marx, el comunismo es la etapa de la sociedad que eventualmente reemplaza al socialismo. En el socialismo el lema es de acuerdo y según su capacidad, a cada uno según su trabajo. Bajo el comunismo el lema es de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Esto va a presuponer una sobreabundancia de bienes en relación con los deseos, la eliminación de los pagos monetarios basados en el trabajo realizado y una devoción a la sociedad tan desinteresada como la lealtad de una persona a su familia. El Estado se marchitará cuando las clases antagónicas desaparezcan. Ya no va a haber más lucha de clases, según ellos. Y el gobierno sobre la gente será reemplazado por la administración sobre cosas, sobre materia, como grandes sistemas ferroviarios y complejos de maquinarias de carbón para producción de energía, hierro y maquinaria para construir a lo mejor equipos militares para la defensa. Por otro lado, los llamados países comunistas de hoy han establecido realmente el socialismo de Estado o están en proceso de establecer el socialismo de Estado. El comunismo no existe en ninguna parte en la actualidad, excepto en pequeñas comunidades cooperativas, generalmente motivadas por un fervor religioso común o de otra cruzada. Aquí las personas trabajan juntas, juntan sus ganancias y extraen las cosas que necesitan del fondo común. Por eso se le llaman cooperativas. Ahora vamos a analizar un poquito el revisionismo como otro de las ideologías. Y el revisionismo fue en Alemania y fue defendido por Edward Bernstein, 1850 al 1932. En Inglaterra, los socialistas fabianos, dirigidos por Sidney y Beatrice Webb, 1859 al 1947 y 1858 al 1943. Fueron ambos revisionistas, pero a diferencia del movimiento de izquierda alemán, nunca se habían adherido al marxismo en un grado significativo. El revisionismo conjuró la lucha de clases, negó que el Estado sea necesariamente un instrumento de la clase rica y puso sus esperanzas en la educación, las campañas electorales y la obtención del control del gobierno a través de las urnas. El gobierno debía regular los monopolios, controlar las condiciones laborales en las fábricas, hacerse cargo de algunos servicios públicos y extender gradualmente su propiedad de capital. Debido a que los revisionistas, especialmente la rama fabiana, favorecían la propiedad municipal de los servicios públicos, el revisionismo a veces se ha llamado socialismo del gas y del agua, por esa razón de los servicios públicos. Vamos a ver lo que es el sindicalismo, es otro sistema también ideológico. George Sorel, 1847 a 1922, promovió y popularizó esta forma de socialismo en los círculos laborales de los países latinos de Europa. Los sindicalistas eran antiparlamentarios y antimilitaristas, no creían en parlamentos políticos, no creían en ningún tipo de ejército. Creían que el socialismo se deterioraba hasta convertirse en las creencias burguesas cuando se involucra en actividades políticas y parlamentarias. Por eso le decían no a lo militar, no a la política, no a los parlamentos. Si esto representando el parlamento, el movimiento, generará en oportunismo para ganar influencia política,
lo que los trabajadores necesitan es un gran movimiento sindicalista, un gran sindicato que no juegue al juego burgués de buscar reformas sociales y mejorar las condiciones de la vida de la gente. El sindicato no debe incursionar en fondos de huelga inseguros, según ellos creían, o contratos sindicales, tesorerías sindicales o reformas parciales. Las huelgas deben fomentarse para despertar la conciencia revolucionaria y la militancia de los trabajadores a través de las huelgas que hacen ruido y llaman la atención. El sabotaje debe usarse con frecuencia como un arma en la lucha de clases. O sea, eran violentos. Con el tiempo, la huelga general de un gran sindicato derrocará al capitalismo. Eso era un plan que ellos tenían en mente. Cada industria se organizará como una unidad autónoma administrada por los trabajadores y estas unidades se combinarán en federaciones que se convertirán en el centro administrativo. Los sindicalistas esperaban que desapareciera el gobierno coercitivo. Pero entonces el poder iba a caer en manos de los sindicatos. El sindicato o el sindicalismo se diferenciaba del anarquismo en que el primero dependía exclusivamente del sindicalismo revolucionario, llamando la atención a las huelgas generales, para el derrocamiento del gobierno. Pero ambos favorecieron la abolición de la propiedad privada y la extinción del gobierno político. Los trabajadores industriales del mundo, apodados los UBIs, establecidos en los Estados Unidos en el año 1905, fueron un ejemplo de sindicato sindicalista. Así que en Estados Unidos eso está, y está todavía ahí, en ciertos estados. Ahora vamos a ver lo que es el socialismo gremial. Socialismo gremial fue con el G.D.H. Cole, comenzó en el 1889, hasta el 1959 fue profesor de economía en la Universidad de Oxford en Inglaterra y fue el principal defensor de este tipo de socialismo. Siguió siendo principalmente un movimiento británico de dualismo y reformas y alcanzó su mayor crecimiento alrededor de la época de la Primera Guerra Mundial. Los socialistas gremiales aceptaron el Estado como una institución necesaria para la expresión de los intereses generales de los ciudadanos como consumidores. La gestión real de las industrias debía confiarse a los empleados, los productores, organizados en sus gremios industriales y no al gobierno. Pero el gobierno debía desarrollar una política económica general para toda la comunidad, no solo para los trabajadores. Todo trabajador sería socio de la empresa para la que trabajaba. Esto era la esencia de la democracia industrial, que favorecían los socialistas gremiales. La nación se dividía en productores y consumidores, cada uno con su asociación nacional, los gremios y el gobierno. Así, productores y consumidores formarían una sociedad de iguales a iguales. Y vamos a ver un poquito sobre los puntos en común del socialismo, pero vamos a hacer una pausa para continuar entonces con el tercer segmento del capítulo 9 de esta clase. Gracias. Hasta dentro de unos minutos.